Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que yo mismo he vivido cosas extrañas en los ranchos de mi región. Soy de una familia que ha trabajado la tierra por generaciones, y créanme cuando les digo que hay cosas que uno ve y prefiere no comentar. Pero esta historia que les voy a contar es diferente, porque me la contó mi propio primo, y él no es de los que inventan cosas. Lo que van a escuchar pasó de verdad, y aunque suene imposible, cada palabra es cierta. Mi primo se llama Roberto Méndez Castillo. Es de San Miguel de los Remedios, un pueblito en el estado de Guanajuato que está rodeado de ranchos y tierras de cultivo. Roberto siempre ha sido un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer para ir a cuidar el ganado y que conocen cada piedra y cada árbol de sus tierras. Tiene 45 años, está casado con Esperanza y tiene 3 hijos. Es un hombre serio, de pocas palabras, pero cuando habla, todos lo escuchamos porque sabemos que dice la verdad. Todo comenzó hace como 2 años, cuando Roberto decidió rentar unas tierras nuevas para ampliar su rancho. Las tierras estaban en una zona que llamaban el Llano de los Suspiros, un nombre que a cualquiera le daría escalofríos, pero Roberto necesitaba más espacio para su ganado, y el precio era muy bueno, demasiado bueno diría yo ahora que conozco la historia completa. El dueño de las tierras era un señor mayor llamado Don Evaristo, un hombre de casi 80 años que vivía solo en una casa grande y vieja cerca del pueblo. Cuando Roberto fue a hablar con él para cerrar el trato, Don Evaristo se veía nervioso, como si estuviera ocultando algo. Le explicó a Roberto dónde estaban los límites del terreno, le mostró los papeles y le entregó las llaves del portón principal. Pero durante toda la conversación evitaba mirarlo a los ojos. Roberto me contó que cuando estaba por irse, Don Evaristo lo agarró del brazo con una fuerza que no esperaba de un hombre tan mayor. Sus ojos se veían asustados cuando le dijo: «Mijo, le voy a dar un consejo. Si alguna vez ve algo raro en esas tierras, algo que no entienda, no trate de investigar. Déjelo estar y váyase. Y sobre todo, nunca, pero nunca se quede ahí después de que oscurezca». Roberto pensó que el viejo estaba un poco loco por la edad, así que no le hizo mucho caso. Le agradeció el consejo. Se despidió y se fue a su casa emocionado por poder expandir su negocio. Esa noche le contó todo a Esperanza, y ella también pensó que Don Evaristo solo estaba tratando de asustar a Roberto para que tuviera cuidado con las tierras. Al día siguiente, Roberto llegó temprano al Llano de los Suspiros, con su camioneta llena de herramientas. Quería revisar las cercas, ver el estado de los corrales y planear dónde iba a poner a sus vacas. El terreno era hermoso, con pasto verde y abundante, algunos árboles grandes que daban buena sombra, y un arroyo que cruzaba por la parte de atrás. Era perfecto para el ganado. Durante las primeras semanas todo fue normal. Roberto llegaba en las mañanas, trabajaba arreglando las cercas y preparando todo para traer a sus animales, y se iba antes de que se metiera el sol. El trabajo avanzaba bien, y él estaba contento con su nueva adquisición. Pero una tarde, mientras estaba reparando una cerca cerca del arroyo, escuchó algo que lo hizo detenerse. Era como un gemido largo y profundo que venía de algún lugar entre los árboles. Al principio pensó que era el viento, pero no había nada de viento ese día. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, y Roberto sintió como si algo frío le caminara por la espalda. Se quedó muy quieto, tratando de ubicar de dónde venía el ruido, pero después de unos minutos todo volvió al silencio. Roberto terminó su trabajo rápido y se fue, pero esa noche no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo ese gemido extraño. Los siguientes días fueron normales, y Roberto casi se había olvidado del incidente cuando algo mucho más extraño pasó. Era un martes por la mañana, y él estaba trabajando cerca de los corrales cuando vio algo que lo dejó helado. Del otro lado del terreno, cerca de una mata de huizaches, había un perro grande, del tamaño de un lobo, pero su pelaje era completamente negro y brillaba como si estuviera mojado, aunque no había llovido en días. Lo más raro de todo era que el animal lo estaba mirando fijamente, sin moverse, como si estuviera estudiándolo. Roberto había crecido en el rancho y conocía todos los tipos de perros de la región, pero nunca había visto uno así. Sus ojos parecían más grandes de lo normal,
y había algo en su mirada que lo hacía sentir muy incómodo. Roberto intentó silbar para ver si el perro se acercaba o se iba, pero el animal siguió inmóvil, mirándolo con esos ojos que parecían brillar aunque no había sol directo en ese momento. Después de lo que sintió como una eternidad, el perro se dio la vuelta muy despacio y se fue caminando hacia los árboles, pero no como caminan los perros normales. Este animal se movía diferente, con pasos largos y seguros, como si conociera perfectamente cada centímetro del terreno. Esa tarde, Roberto decidió preguntarle a don Evaristo sobre el perro negro. Fue a su casa y lo encontró regando unas plantas en su patio. Cuando Roberto le describió al animal, el rostro del viejo se puso pálido y dejó caer la manguera al suelo. ¿Un perro negro, dice usted? ¿Con ojos grandes y brillantes?, preguntó don Evaristo con voz temblorosa. ¿Y lo vio cerca de los huizaches? Roberto asintió, y don Evaristo se sentó pesadamente en una silla de plástico que tenía en el patio. Se veía muy cansado de repente, como si esas preguntas le hubieran quitado años de vida. «Mijo», le dijo don Evaristo después de un largo silencio, «ese no es un perro común y corriente. Yo pensé que tal vez se había ido para siempre, pero parece que sigue ahí. Por eso le vendí barato el terreno, porque sabía que tarde o temprano alguien se iba a dar cuenta». Don Evaristo le explicó a Roberto que esas tierras habían pertenecido a su familia por más de 100 años y que desde siempre habían tenido problemas extraños. Su abuelo le había contado historias sobre un hombre que vivía en esa zona hace muchos años, alguien que la gente del pueblo evitaba porque decían que podía transformarse en animal cuando se enojaba. Mi abuelo me decía que ese hombre había hecho algo malo, algo que ofendió a los espíritus de la tierra. Como castigo quedó atrapado, condenado a vagar por esas tierras sin poder descansar. Algunos días aparece como persona, otros como animal, pero siempre está ahí vigilando. Roberto escuchó todo esto sintiendo como si una culebra fría le estuviera recorriendo la espalda. Quiso pensar que don Evaristo estaba inventando, pero la manera en que lo decía, con tanto miedo en los ojos, lo hacía sonar muy real. «¿Y por qué no me dijo esto antes de rentarme el terreno?», le preguntó Roberto, aunque ya se imaginaba la respuesta. «Porque necesitaba el dinero, y porque pensé que tal vez con alguien nuevo trabajando la tierra, él se iría a otro lado, pero parece que no fue así». Roberto se fue de la casa de don Evaristo con la cabeza llena de dudas. Una parte de él quería creer que todo era pura superstición, pero otra parte, la que había visto esos ojos brillantes y extraños, sabía que algo no estaba bien en el llano de los suspiros. Los siguientes días, Roberto trató de trabajar normal, pero ya no se sentía tranquilo. Cada ruido lo hacía voltear, cada sombra entre los árboles lo ponía nervioso, y el perro negro siguió apareciendo. A veces lo veía a lo lejos, siempre observándolo. Otras veces solo encontraba huellas enormes en el lodo cerca del arroyo, huellas que parecían de perro, pero eran demasiado grandes y tenían una forma extraña. Una mañana, Roberto encontró algo que lo dejó completamente helado. Había llegado temprano al rancho, y cuando fue a revisar una cerca que había arreglado el día anterior, vio que alguien la había dañado durante la noche. Pero no era daño normal, como si hubiera pasado un animal grande o se hubiera caído un árbol. Los alambres estaban cortados con precisión, como si alguien hubiera usado herramientas, pero también había marcas de garras en los postes de madera. Lo más extraño de todo era que en el suelo, justo donde estaba el daño, había huellas que empezaban siendo de botas de trabajo, como las que usa cualquier hombre del campo, pero después de unos metros se convertían en huellas de animal. Roberto siguió las marcas con el corazón latiéndole muy fuerte, hasta que llegaron al arroyo y desaparecieron en el agua. Esa tarde Roberto decidió que necesitaba ayuda. Fue a buscar a su compadre Dionisio, un hombre mayor que había vivido toda su vida en los ranchos y que sabía mucho sobre las costumbres y creencias de la región. Dionisio era una de esas personas que conocen remedios caseros para todo y que siempre tienen algún consejo sabio que dar. Cuando Roberto le contó todo lo que había pasado, Dionisio se quedó muy serio y estuvo callado por mucho tiempo, fumando un cigarro y mirando hacia el horizonte. «Compadre», le dijo finalmente, «lo que usted me está contando suena a nahual, un espíritu que puede tomar forma de persona o de animal cuando quiere. Son cosas muy viejas, muy poderosas y muy peligrosas». Dionisio le explicó que los nahuales generalmente eran personas
que en vida habían tenido poderes especiales, pero que habían usado esos poderes para hacer daño a otros. Como castigo, quedaban atrapados en el mundo, sin poder descansar, condenados a vagar por el lugar donde habían vivido. ¿Y qué puedo hacer?, preguntó Roberto, aunque ya se temía que la respuesta no le iba a gustar. Dionisio apagó su cigarro y lo miró muy serio. Mire, compadre, lo más fácil sería que dejara esas tierras y se olvidara de todo. Los nahuales no perdonan a los que invaden su territorio, y usted ya despertó su atención. Pero si de verdad necesita esas tierras, hay maneras de protegerse, aunque son peligrosas. Roberto pensó en todo el dinero que había invertido, en los planes que tenía para expandir su negocio, en su familia que dependía de él. No podía simplemente abandonar todo por miedo. «Dígame qué puedo hacer», le pidió a Dionisio. Su compadre le explicó que necesitaba conseguir sal de grano, ramas de ruda y un crucifijo bendito. También tenía que encontrar agua bendita y pedirle a alguien que supiera de estas cosas que le hiciera una limpia. Pero lo más importante era que nunca, bajo ninguna circunstancia, se enfrentara directamente al nahual. Si lo ve transformándose, si lo ve cambiando de animal a persona, o de persona a animal, váyase inmediatamente. No voltee hacia atrás, no corra, solo camine despacio hacia su camioneta y váyase. Y recé, compadre, recé mucho. Roberto hizo todo lo que Dionisio le había recomendado. Fue con doña Carmen, una señora mayor del pueblo que sabía de limpias y de protecciones, y ella le hizo una ceremonia para protegerlo del mal. También consiguió todo lo que necesitaba y regó sal alrededor de los límites de su propiedad. Por unos días todo pareció más tranquilo. Roberto no volvió a ver al perro negro y pudo trabajar sin sentir esa sensación constante de que alguien lo estaba observando. Empezó a pensar que tal vez las protecciones habían funcionado y que el nahual se había ido a molestar a otra parte. Pero una tarde, cuando ya estaba recogiendo sus herramientas para irse, pasó algo que jamás va a poder olvidar. Estaba guardando un martillo en su caja de herramientas cuando escuchó pasos detrás de él. Pasos de botas sobre la tierra seca, como los de cualquier trabajador del campo. Roberto volteó, esperando ver a algún vecino, o tal vez a alguien que se había perdido, pero lo que vio lo dejó paralizado del miedo. Era un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con ropa de trabajo vieja y sucia. Su sombrero estaba tan desgastado que casi no se veía de qué color había sido originalmente. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Eran exactamente los mismos ojos grandes y brillantes que había visto en el perro negro. «Buenas tardes», le dijo el hombre con una voz ronca y profunda. «Veo que está trabajando en mis tierras». Roberto sintió como si la sangre se le hubiera convertido en agua helada. Trató de hablar, pero al principio no le salía ni un sonido. Finalmente logró decir: «Estas tierras son mías. Las renté legalmente a don Evaristo». El hombre se rió, pero no era una risa normal. Sonaba como el gruñido de un animal mezclado con risa humana. Don Evaristo no tenía derecho a rentar lo que no era suyo. «Yo he estado aquí desde antes de que él naciera, desde antes de que sus abuelos nacieran. Esta es mi tierra y usted no es bienvenido». Roberto recordó las palabras de Dionisio sobre no enfrentarse directamente al nahual, así que trató de mantenerse calmado, aunque por dentro estaba temblando de miedo. «No sabía eso, señor. Si hay algún problema con los papeles, podemos resolverlo de manera legal». El extraño se acercó más y Roberto pudo oler algo raro, como tierra húmeda mezclada con algo que se había echado a perder. «La única ley que importa aquí soy yo, y yo le digo que se vaya y no regrese nunca». En ese momento, algo imposible pasó delante de los ojos de Roberto. El hombre empezó a cambiar. Su cara se fue alargando. Sus manos se convirtieron en garras. Su ropa desapareció y su piel se cubrió de pelo negro. En cuestión de segundos, donde había estado parado un hombre, ahora había un perro enorme, del mismo que Roberto había visto antes, pero mucho más grande y con los ojos llenos de rabia. Roberto recordó las instrucciones de Dionisio. No corrió, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera. Caminó despacio hacia su camioneta, sin voltear hacia atrás, aunque podía sentir la mirada del animal quemándole la nuca. Escuchaba gruñidos bajos detrás de él, y en un momento sintió como si algo muy grande estuviera caminando justo detrás de él, tan cerca que podía sentir su respiración en el cuello. Cuando llegó a su camioneta, Roberto subió sin prisa aunque le temblaban tanto las manos que casi no pudo abrir la puerta.
Encendió el motor y se fue despacio por el camino de tierra, mirando por el espejo retrovisor. El perro gigante se había quedado parado en medio del terreno, observándolo irse. Esa noche Roberto no pudo comer ni dormir. Le contó todo a Esperanza, y ella inmediatamente le dijo que abandonara esas tierras, que ningún dinero valía más que su vida. Pero Roberto tenía miedo de lo que podría pasar si simplemente se iba. ¿Lo seguiría el nahual? ¿Buscaría venganza contra su familia? Al día siguiente fue a buscar a Dionisio de nuevo, y le contó lo que había pasado. Su compadre se veía muy preocupado cuando escuchó la historia. «Ay, compadre, esto está muy feo. El nahual ya se le mostró directamente, y eso significa que lo considera una amenaza seria. Ya no se va a conformar con asustarlo nada más». «¿Entonces qué hago?», preguntó Roberto desesperado. «Solo hay una manera de resolver esto», le dijo Dionisio después de pensar mucho. «Tiene que encontrar una manera de hacer las paces con él, o encontrar qué es lo que realmente quiere. Los nahuales no actúan sin razón. Hay algo en esa tierra que él está protegiendo. Algo importante». Roberto decidió investigar más sobre la historia del terreno. Fue a la biblioteca del pueblo y habló con las personas mayores, que conocían las historias antiguas de la región. Lo que descubrió lo dejó helado. Hace como 100 años en esas tierras había vivido un hombre llamado Jacinto Herrera. Era conocido en todo el pueblo por ser un curandero muy poderoso, pero también muy temido. La gente decía que podía curar cualquier enfermedad, pero también que podía enviar maldiciones terribles a sus enemigos. Jacinto vivía solo con su hija pequeña, una niña de unos 8 años que era toda su vida. Un día llegaron al pueblo unos forasteros que querían comprar las tierras de Jacinto para poner una mina. Cuando él se negó a vender, los hombres decidieron obligarlo. Una noche entraron a su casa, y en la pelea que siguió, la niña resultó lastimada de gravedad. Jacinto logró salvar su propia vida, pero su hija no sobrevivió. Loco de dolor y de rabia, Jacinto usó todos sus poderes para vengarse. Puso maldiciones terribles sobre los forasteros, que empezaron a enfermarse y a tener accidentes extraños, hasta que todos tuvieron que irse del pueblo. Pero el uso de tanto poder oscuro cambió a Jacinto para siempre. La gente empezó a verlo transformarse en animal por las noches, y pronto todos le tuvieron miedo. Jacinto se fue alejando cada vez más de la gente, hasta que un día simplemente desapareció. Pero los habitantes del pueblo siguieron viendo un perro negro gigante rondando por sus tierras, y todos sabían que era él, condenado a vagar para siempre por el dolor de perder a su hija. Cuando Roberto escuchó esta historia, entendió por fin qué estaba pasando. El nahual no solo estaba protegiendo la tierra, sino que estaba protegiendo la tumba de su hija. Roberto preguntó a la gente mayor dónde estaba enterrada la niña, y todos le dijeron lo mismo: cerca del arroyo, bajo los huizaches grandes, exactamente donde Roberto había visto por primera vez al perro negro. Esa tarde, Roberto regresó al llano de los suspiros, pero esta vez no llevó herramientas de trabajo. Llevó flores, una vela y agua bendita. Fue directamente al lugar donde estaban los huizaches grandes, cerca del arroyo, y empezó a buscar señales de una tumba antigua. No tuvo que buscar mucho. Debajo de uno de los árboles más grandes, había una pequeña elevación en el terreno, cubierta de piedras viejas y hierbas. Era claramente una tumba muy antigua, sin cruz ni nombre, pero cuidada de alguna manera misteriosa. Las hierbas malas no crecían ahí, y siempre había flores silvestres, como si alguien las pusiera regularmente. Roberto se arrodilló frente a la tumba y empezó a hablar, sintiéndose un poco tonto pero sabiendo que era lo correcto. «Señor Jacinto», dijo en voz alta, «sé que está usted aquí, y sé por qué protege este lugar. Yo no sabía que aquí descansaba su hija. No vine a faltarle el respeto ni a molestar su descanso. Solo quería trabajar estas tierras para mantener a mi familia, igual que usted trabajaba para mantener a la suya». El viento se detuvo completamente, y Roberto sintió esa sensación extraña de que alguien lo estaba escuchando muy atentamente. «Yo tengo hijos también», continuó, «y entiendo su dolor. Si alguien le hiciera daño a mis hijos, yo también haría cualquier cosa para protegerlos. No quiero quitarle este lugar. Solo quiero trabajar en paz, y prometo que siempre voy a respetar esta tumba». Roberto puso las flores sobre la tumba, encendió la vela y roció un poco de agua bendita alrededor. Después se quedó arrodillado ahí por mucho tiempo, rezando en silencio. Cuando estaba a punto de levantarse, escuchó pasos detrás de él.
Roberto volteó y vio al hombre mayor otra vez, el mismo que se había transformado en perro el día anterior, pero esta vez se veía diferente. Sus ojos seguían siendo extraños, pero ya no había rabia en ellos, solo una tristeza muy profunda y muy antigua. «¿Usted entiende?», le dijo el hombre con su voz ronca. «¿Usted tiene hijos?». «Sí, señor, 3». El nahual se acercó a la tumba y se quedó parado junto a Roberto, mirando las flores que había puesto. Ella se llamaba María del Carmen. Tenía 8 años. Le gustaban las flores amarillas. Roberto sintió como si tuviera una piedra en la garganta. «¿Quiere que le traiga flores amarillas?». Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó por el rostro del nahual. «Eso estaría bien». «¿Puedo trabajar estas tierras, señor Jacinto?». «Le prometo que voy a cuidar bien la tumba de su niña». El nahual lo miró por mucho tiempo, como si estuviera leyendo su alma. Finalmente asintió. «Puede trabajar aquí, pero con condiciones. Nunca toque esta tumba. Siempre traiga flores frescas una vez por semana. Y si alguna vez ve que alguien más quiere hacerle daño a este lugar, me avisa». «Se lo prometo», dijo Roberto, y sabía que esta era una promesa que nunca rompería. Desde ese día, Roberto ha trabajado en paz en el Llano de los Suspiros. Cada semana lleva flores amarillas a la tumba de María del Carmen, y a veces deja juguetes pequeños o dulces. Sus vacas han prosperado en esas tierras, y él ha tenido los mejores años de su negocio. De vez en cuando todavía ve al perro negro a lo lejos, especialmente cuando hay luna llena, pero ya no siente miedo. Sabe que Jacinto está cuidando el lugar, y que mientras Roberto respete el descanso de la niña, no habrá problemas. Roberto me contó que a veces, cuando está trabajando cerca del arroyo, escucha risas de niña entre los árboles, como si María del Carmen estuviera jugando feliz, sabiendo que alguien se acuerda de ella. Y en esos momentos Roberto también sonríe, porque sabe que algunas veces el amor puede ser más fuerte que la muerte, y que los espíritus no siempre están para hacernos daño, sino para proteger lo que más amaron en vida. Esta historia es completamente verdadera, y Roberto todavía trabaja en esas tierras. Si alguna vez pasan por San Miguel de los Remedios y preguntan por el Llano de los Suspiros, los van a mandar con él, y si van con respeto y corazón limpio, tal vez él mismo les muestre la tumba de la niña y les cuente esta historia. Pero recuerden siempre lo que aprendió Roberto: no todos los espíritus son malvados, pero todos merecen respeto, y el amor de un padre por sus hijos puede durar más allá de la vida y más allá de la muerte. Mi nombre es Laura, y lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. No soy una persona que crea fácilmente en lo sobrenatural, pero después de lo que viví, no puedo negar lo que sucedió. Quiero que me escuchen bien, porque aunque parezca una historia sacada de un cuento de terror, les aseguro que no lo es. Hace 3 años vivía en una pequeña casa en las afueras de un pueblo. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas y bosques densos, pero no lo veía como un sitio aislado o extraño, sino más bien un lugar perfecto para escapar del bullicio de la ciudad. La vida aquí era simple y en calma, hasta que algo rompió esa paz. Una tarde, al regresar de trabajar, vi a una mujer parada cerca de un árbol en el borde de la carretera. Estaba vestida con ropas viejas, sucias, y su rostro tenía una expresión que no podría definir bien. Mezcla de tristeza, desesperación y algo más que me resultaba inquietante. Intenté ignorarla, pero a medida que me acercaba, sentí una extraña presión en el pecho, como si algo me estuviera mirando desde lejos, observando cada uno de mis movimientos. Pasé de largo, pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. En los días siguientes, la mujer volvió a aparecer en el mismo lugar. Cada vez más cerca, como si estuviera esperando algo. Decidí no prestarle más atención, convencida de que era simplemente una persona perdida o algo parecido. Pero no lo era. Algo mucho más oscuro y extraño estaba sucediendo. Una noche, mientras me encontraba en casa, escuché unos golpeteos suaves en la ventana. Era tarde, cerca de la medianoche, y el viento hacía que las ramas de los árboles crujieran. Sin embargo, el golpeteo persistió.
Con cautela me acerqué a la ventana, temerosa de que fuera algún animal, pero al abrirla vi algo que me heló la sangre. La mujer estaba allí, mirándome fijamente, como si hubiera esperado que la viera. No dijo nada, solo me observó. Su rostro estaba aún más demacrado que antes, y sus ojos parecían vacíos, como si no tuviera alma. Sentí que algo no estaba bien, pero me negué a creerlo. Cerré la ventana rápidamente, intentando calmar mi respiración acelerada. Lo que no sabía era que esa sería solo la primera de muchas noches que cambiarían mi vida. Esa misma noche me desperté en medio de la madrugada, una sensación extraña recorriéndome. Algo no estaba bien. Al principio pensé que solo era el sueño, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude ver algo en la esquina de mi habitación. Era una figura, pero no una figura normal. Era la misma mujer parada en el rincón de mi cuarto. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí. Mi cuerpo se paralizó, y por unos segundos no pude reaccionar. No quería gritar, no quería despertar a nadie, pero la presión en el aire era insoportable. Sentía que mi corazón latía demasiado rápido, y mis pensamientos eran caóticos. Finalmente, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome sola con mi miedo. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente logré quedarme dormida, aunque no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Era real? ¿O había sido producto de mi imaginación? No pude responderme. Al día siguiente la mujer volvió a aparecer en la carretera, pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Su mirada era fija, casi desafiante, como si me estuviera esperando. Decidí detenerme, aunque mi instinto me decía que no lo hiciera. Bajé la ventana y con voz temblorosa le pregunté si necesitaba algo. «Has llamado mi atención», respondió con una voz ronca, como si hubiera estado sin hablar durante mucho tiempo. «Has cruzado mi camino. Y por eso, pagarás las consecuencias». No entendí lo que quería decir con eso, pero no me dio tiempo a preguntar más. La mujer, con una sonrisa maliciosa, desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, en medio de la carretera, sin saber qué hacer, pero con la certeza de que algo oscuro se cernía sobre mí. Esa misma tarde comencé a notar cosas extrañas en mi casa. Las luces parpadeaban, los objetos se movían del lugar, y una sensación de frío envolvía cada habitación. Cada vez que me acercaba a un espejo, sentía que alguien me observaba detrás de mí, aunque no hubiera nadie. La tensión aumentaba, y la ansiedad me comía por dentro. El miedo se apoderó de mí cuando, al buscar algo en el cajón de la mesa, encontré una nota. Estaba escrita a mano, con una letra retorcida que no reconocía. «La maldición está sobre ti, Laura. No podrás escapar». Mi mente comenzó a correr, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no pude. Decidí que ya era suficiente. Tenía que enfrentar lo que sea que estuviera ocurriendo, aunque no sabía cómo. Eso fue solo el principio de una serie de eventos que me llevarían a descubrir algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. El día después de encontrar la nota, algo cambió dentro de mí. Ya no podía ignorar los eventos extraños que sucedían a mi alrededor. Cada ruido en la casa, cada sombra que cruzaba mi campo de visión, me ponía los pelos de punta. La mujer, esa figura extraña, comenzó a aparecer cada vez más cerca, como si estuviera acechando mi vida. No podía escapar de ella, no importaba a dónde fuera. Su presencia era constante, y sentía que me estaba siguiendo. Esa mañana, decidí ir a la iglesia del pueblo. No por devoción, sino porque necesitaba respuestas. Sentía que algo relacionado con la mujer, o con lo que ella representaba, tenía que ver con lo que estaba viviendo. La iglesia, aunque pequeña, siempre había tenido una atmósfera tranquila, casi pacífica. Quizá, pensé, podía encontrar algo que me ayudara. Al entrar, la paz que siempre había sentido en ese lugar no estaba allí. Una sensación extraña me envolvía, como si las paredes de la iglesia estuvieran susurrando. Caminé hacia el altar, intentando centrarme en mis pensamientos, pero algo me hizo mirar hacia la sacristía. Vi a un hombre, un sacerdote, que parecía estar muy ocupado con algo,
como si estuviera buscando algo en una de las estanterías. No me acerqué, pero sentí que debía hablar con él. Me acerqué cautelosamente y, antes de que pudiera decir algo, el sacerdote me miró fijamente, como si me estuviera esperando. Sus ojos no mostraban miedo, sino algo mucho peor, una preocupación profunda. «Sé por qué has venido», dijo en voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. Mi mente daba vueltas, pero le pregunté si sabía algo sobre la mujer que había estado viendo. Él suspiró y me pidió que lo siguiera a su oficina. Al llegar, me indicó que me sentara, y cerró la puerta tras de sí con cuidado, como si no quisiera que nadie más escuchara lo que tenía que decir. «Esa mujer que has visto», comenzó, «no es una mujer común. Es una bruja. No solo eso, es alguien que ha estado rondando este lugar durante generaciones. Su nombre es Eloísa, y fue una mujer que cayó bajo una maldición muy antigua, una que todavía sigue afectando a quienes cruzan su camino». Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Una bruja? ¿Una maldición? Todo esto parecía irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Pero el sacerdote no parecía estar jugando. Continuó. Eloísa era conocida por sus poderes, pero fue condenada por sus propios actos. La maldición que carga la condenó a vagar entre los vivos, siempre buscando a aquellos que la invocan de alguna manera. No es algo que se pueda detener fácilmente. Su espíritu está atrapado entre este mundo y el otro, y ahora por alguna razón te ha elegido a ti. Me sentí helada. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para atraer la atención de una bruja? El sacerdote me explicó que no era algo que pudiera resolver por mí misma. La maldición era demasiado poderosa. Me ofreció ayuda, pero primero debía saber todo lo que había sucedido desde que vi por primera vez a la mujer en la carretera. Lo escuché en silencio, contándole todo. Desde el encuentro con ella, hasta los sucesos extraños que comenzaron a ocurrir en mi casa. Cuando terminé de hablar, él se levantó y comenzó a buscar algo entre sus papeles. Hay un libro antiguo en la biblioteca de la iglesia. Tiene detalles sobre cómo intentar romper maldiciones, pero tienes que tener cuidado. No todas las maldiciones pueden ser deshechas y el precio de intentar hacerlo puede ser alto. Decidí ir a la biblioteca esa misma tarde. Algo dentro de mí me decía que tenía que intentarlo, aunque el miedo ya se estaba apoderando de mis pensamientos. No podía seguir viviendo con esa constante presencia de la mujer, ni con la sensación de que algo oscuro me acechaba cada segundo. La biblioteca estaba en el piso superior de la iglesia, en una habitación pequeña y polvorienta. La luz apenas llegaba, y el aire estaba cargado de un olor antiguo. Recorrí las estanterías en busca del libro que el sacerdote mencionó. Finalmente lo encontré, cubierto de polvo y con una tapa de cuero desgastada. El título era apenas legible, pero se alcanzaba a ver Los secretos de la oscuridad. Lo abrí con cautela, sabiendo que lo que encontraría allí podría ser tanto la respuesta como mi perdición. Las páginas estaban llenas de palabras escritas en un lenguaje antiguo, que me resultaba casi imposible de entender. Pero entre esas páginas, algo llamó mi atención, un ritual que hablaba sobre romper maldiciones. El ritual requería ciertos ingredientes y, lo más importante, debía realizarse en la misma hora en que la bruja apareció, por primera vez, la medianoche. Decidí que lo haría. No podía seguir viviendo con ese miedo, y si este ritual podía ayudarme a liberarme de la mujer y la maldición, entonces era lo que tenía que hacer. Pero mientras preparaba todo para esa noche, una sensación aún más oscura comenzó a envolverme. Algo no estaba bien. Cuanto más leía sobre la maldición, más sentía que algo o alguien me observaba. A lo lejos pude escuchar el sonido de unos pasos suaves, casi imperceptibles acercándose a mi casa. ¿Era ella? ¿Estaba ya aquí? Mi pulso comenzó a acelerarse. La sensación de que algo o alguien me observaba se intensificaba con cada segundo. Miré a mi alrededor, como si esperara ver a Eloísa de un momento a otro. Mi mente no dejaba de preguntarse si el ritual realmente funcionaría, o si simplemente estaba empeorando la situación, pero ya no había vuelta atrás. El miedo de lo que podría suceder si no lo intentaba era más grande que la duda que sentía. Esa noche,
A medida que la oscuridad se apoderaba de mi casa, preparé todo según las instrucciones del libro. Coloqué las velas en un círculo alrededor de mí, tal como decía el ritual, y encendí cada una de ellas. El resplandor de las llamas parecía bailar de manera extraña, como si no fueran solo simples velas. Tomé un puñado de hierbas secas que el libro mencionaba y las quemé en un pequeño cuenco de metal, dejando que el humo se esparciera en el aire. Había algo en ese aroma que me dejó inquieta, como si las hierbas mismas estuvieran susurrando secretos oscuros. Miré el reloj. Eran las 11:30 de la noche. Me quedaba poco tiempo. Sentía el peso de lo que estaba por hacer, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Ya había hecho demasiado para llegar hasta aquí. Cerré los ojos y respiré profundamente, concentrándome en las palabras del ritual que había memorizado. A medida que las pronunciaba, una sensación extraña comenzó a apoderarse de la habitación. El aire se volvía más denso, como si algo estuviera llenando el espacio de un poder que no podía comprender. De repente escuché un leve golpe en la puerta de la sala. El sonido me paralizó. En mi corazón latía con fuerza y la incertidumbre me ahogaba. ¿Sería Eloísa? ¿Era el momento de enfrentarnos? Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta, intentando mantener la calma. Cuando la abrí, no había nadie, pero el aire estaba mucho más frío, y el silencio era abrumador. Cerré la puerta rápidamente, mirando con desconfianza a mi alrededor. En ese momento una risa suave, casi imperceptible, se filtró por los rincones de la casa. No pude identificar de dónde venía. Era una risa extraña, como si no perteneciera a ningún ser humano. Mi cuerpo se tensó al instante. La sensación de estar siendo observada volvió con más fuerza. Sin embargo, me obligué a continuar con el ritual. De pronto la temperatura bajó aún más, y las velas comenzaron a parpadear de manera errática. Miré hacia el espejo que estaba en la pared de la sala, y lo que vi me heló la sangre. En el reflejo, apareció una figura, aunque la habitación estaba vacía. Era una sombra al principio, pero luego, al mirarla más de cerca, pude distinguir una figura femenina. Larga cabellera negra, ojos oscuros, y una sonrisa malévola que parecía no tener fin. Era Eloísa. Estaba allí. El miedo me paralizó, pero me forcé a seguir leyendo las palabras del ritual. No puedes dejar de pronunciar las palabras. No puedes detenerte. No importa lo que veas ni lo que sientas. Me repetía a mí misma. Pero mientras hablaba, las sombras parecían cobrar vida. Empezaron a moverse alrededor de mí, arrastrándose por el suelo, susurrando mis peores miedos. De repente, la figura en el espejo comenzó a moverse. No era solo una imagen reflejada. Parecía estar saliendo de las paredes, como si intentara cruzar al mundo real. Mi respiración se aceleró, pero no podía dejar de hacer el ritual. Era mi única esperanza. Fue entonces cuando escuché el susurro en mi oído. Ya es tarde. Una mano fría y huesuda tocó mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, sentí su presencia, esa energía maligna que me envolvía, que me dominaba. Y fue en ese instante, cuando casi había perdido toda esperanza, que algo en el aire cambió. Un rugido fuerte, como si la casa misma estuviera retumbando, atravesó las paredes. Las velas se apagaron de golpe, y el humo de las hierbas dejó de fluir. Todo quedó en completo silencio. El espejo reflejó de nuevo, pero esta vez no era Eloísa lo que veía. Era una oscuridad total. Me di cuenta de que algo había sucedido. Algo había cambiado. El aire volvió a calmarse, pero la presencia de Eloísa seguía flotando más cerca que nunca. Sabía que no podía confiarme. ¿Era el ritual un éxito? ¿Había logrado romper la maldición, o solo había empeorado todo? Una última pregunta me atormentaba. ¿Realmente había terminado con ella, o solo había comenzado una nueva etapa de su tormento? La casa estaba en completo silencio ahora, pero algo no estaba bien. Las sombras seguían arrastrándose lentamente por las paredes, y podía sentir que una presencia me rodeaba. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, y mis manos temblaban. De pronto, sentí que algo frío me tocaba la pierna.
Me agaché rápidamente buscando alguna explicación, pero no había nada. Nadie. No podía dejar de pensar en lo que había visto en el espejo. No era solo Eloísa. Había algo más, algo mucho más oscuro que la acompañaba. Esa sombra que había tomado forma, esa sombra que se deslizaba por la pared, parecía más que una simple ilusión. Sentía como si, en lugar de haber liberado a Eloísa, hubiera abierto una puerta a algo mucho más peligroso. Decidí salir de la casa. No podía quedarme allí ni un minuto más. Estaba aterrada, pero algo dentro de mí me decía que debía irme, que no podía quedarme esperando a que las sombras tomaran forma y me arrastraran a su mundo. Con paso rápido me dirigí a la puerta principal. Justo cuando abría la puerta, sentí como una mano invisible me detuvo. Fue como si algo me sujetara con fuerza, inmovilizándome. Traté de luchar, de liberarme, pero la presión era tan fuerte que no podía moverme. Un susurro llegó a mi oído. No puedes irte. No te dejaré ir. La voz era familiar, pero no era la de Eloísa. Era algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Fue entonces cuando entendí lo peor. El ritual no solo había liberado a Eloísa. Había abierto una puerta que no debía haberse abierto. Había desatado algo que no podía controlar. Miré a mi alrededor y vi cómo las sombras en la habitación se alzaban y formaban figuras. No eran duendes ni fantasmas, sino formas indescriptibles, como si fueran algo antiguo, algo que nunca debió haber estado en este mundo. De repente, la risa volvió a resonar en la casa. Una risa que me helaba la sangre, pero esta vez no provenía de Eloísa. Era más profunda, más demoníaca. Mi cuerpo temblaba. Intenté salir corriendo, pero algo me sujetaba. No podía moverse, no podía respirar. Sentí que el aire se volvía más denso, que la casa se cerraba a mi alrededor. Las puertas y ventanas comenzaron a crujir, y las luces se apagaron, dejando el lugar a oscuras. La única luz era la que emanaba de las velas que había colocado, pero su brillo parecía cada vez más débil, como si todo se estuviera consumiendo. Fue entonces cuando una figura apareció en el centro de la habitación. No era Eloísa, ni nada que hubiera visto antes. Era una silueta negra, con ojos brillantes, y una forma que no era humana. Me miraba fijamente, como si me conociera, como si me estuviera esperando. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas, incapaz de soportar la presión. La figura se acercó lentamente, y cuando estuvo frente a mí su voz resonó en mi mente. Ahora eres parte de este lugar. Ya no puedes irte. Las sombras se alzaron a mi alrededor, rodeándome por completo, y la oscuridad me envolvió como una manta fría. Antes de contarles esta historia, debo advertirles que todo lo que van a leer es completamente cierto. Yo mismo viví cada momento de terror que les voy a relatar. Han pasado ya 5 años desde aquella noche, pero todavía me despierto sudando frío recordando lo que vi. Mi nombre es Roberto Martínez Herrera, soy de Puebla, México, y trabajo como vigilante nocturno desde hace 15 años. Pensé que ya había visto de todo en mis turnos de madrugada, pero nada me preparó para lo que experimenté en el cementerio San Miguel. Todo comenzó un martes de octubre. Mi jefe me llamó para decirme que necesitaba cubrir un turno especial en el cementerio más viejo de la ciudad. El vigilante regular había renunciado de la noche a la mañana, sin dar explicaciones. Solo dijo que no podía seguir trabajando ahí. En ese momento pensé que era un cobarde, pero ahora entiendo perfectamente por qué se fue. Llegué al cementerio a las 10 de la noche. El lugar era enorme, con tumbas que databan de más de 200 años. Había secciones enteras donde las lápidas estaban tan deterioradas que ya no se podían leer los nombres. Los árboles crecían salvajes entre las tumbas, creando sombras extrañas que se movían con el viento. La caseta del vigilante estaba justo en la entrada principal, una construcción pequeña, con ventanas que daban vista a los senderos principales del cementerio. Mi primera noche fue tranquila. Hice mis rondas cada 2 horas, caminando por los senderos principales con mi linterna. El cementerio era silencioso. Solo se escuchaba el viento entre las hojas y algún que otro gato callejero. Pensé que sería un trabajo fácil,
mejor pagado que mis trabajos anteriores, y sin las complicaciones de vigilar edificios con inquilinos problemáticos. La segunda noche fue cuando comenzaron las cosas extrañas. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras estaba en la caseta leyendo un libro, escuché pasos en la grava, pasos lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Tomé mi linterna y salí a revisar. Los pasos se habían detenido. Alumbré hacia donde creía que había venido el sonido, pero no vi nada, solo las tumbas silenciosas y las sombras de los árboles. Regresé a la caseta pensando que había sido mi imaginación, pero a los 20 minutos, los pasos volvieron. Esta vez parecían más cerca, como si alguien estuviera caminando justo afuera de la caseta. Salí rápidamente, pero otra vez no había nadie. Decidí hacer una ronda completa para asegurarme de que no había intrusos en el cementerio. Mientras caminaba por el sendero principal, mi linterna comenzó a parpadear. La había cargado completamente antes de comenzar mi turno, pero ahora parecía estar perdiendo energía. Golpeé la linterna un par de veces y la luz se estabilizó. Fue entonces cuando la vi, al final del sendero, donde terminaban las tumbas más nuevas y comenzaba la sección antigua. Había una figura vestida de blanco. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pensé que era una persona real, tal vez alguien que había entrado al cementerio sin que me diera cuenta. Me acerqué lentamente tratando de no hacer ruido. La figura era una mujer. Podía ver su cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros. Llevaba lo que parecía ser un vestido blanco, largo hasta los pies. Cuando estuve a unos 10 metros de distancia, le grité que se detuviera, que el cementerio estaba cerrado. La mujer no se movió, no respondió. Caminé más cerca, con mi linterna apuntando hacia ella. Cuando estuve a solo 5 metros, la mujer comenzó a girar lentamente hacia mí. Yo esperaba ver un rostro, pero lo que vi me heló la sangre. Donde debería haber estado su cara, solo había una sombra negra y profunda. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo oscuridad. Retrocedí instintivamente. Tropecé con una lápida pequeña y caí al suelo. Mi linterna se apagó completamente. En la oscuridad total, pude escuchar pasos acercándose hacia mí, pasos que sonaban como si arrastraran algo pesado. Busqué a tientas mi linterna en el suelo, temblando de miedo. Cuando finalmente la encontré y logré encenderla, la mujer había desaparecido. Corrí de vuelta a la caseta sin mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé dentro de la caseta el resto de la noche, con todas las luces encendidas, esperando que llegara el amanecer. Cuando por fin salió el sol, salí a revisar el lugar donde había visto a la mujer. No había rastros de pasos en la tierra. No había nada que indicara que alguien había estado ahí. Pensé seriamente en renunciar ese mismo día, pero necesitaba el trabajo. Decidí que tal vez había sido mi imaginación, el cansancio de adaptarme a un horario nocturno, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. La tercera noche iba a confirmar mis peores temores. La tercera noche llegué más temprano, decidido a descubrir qué estaba pasando realmente en ese cementerio. Revisé mi equipo 2 veces: linterna nueva con pilas extra, radio portátil y un termo con café bien cargado. Si algo iba a suceder, esta vez estaría preparado. Al menos eso pensaba. Todo estuvo tranquilo hasta las 11:30. Estaba tomando café en la caseta cuando escuché un sonido que me puso los pelos de punta. Era como si alguien estuviera cavando. El sonido metálico de una pala golpeando tierra dura, acompañado de jadeos como si fuera un trabajo pesado. Venía desde la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas estaban tan viejas que muchas ya no tenían nombre. Salí de la caseta con mi linterna nueva, que daba una luz mucho más fuerte. Seguí el sonido, que se hacía más claro mientras me acercaba. Mis manos temblaban mientras caminaba entre las tumbas deterioradas. El sonido de la pala se detuvo de repente, pero podía escuchar respiración pesada, como si alguien estuviera muy cansado. Cuando llegué a la zona donde creía que venía el sonido, no encontré a nadie, pero lo que vi me dejó sin palabras. Había una tumba abierta, recién cavada. La tierra estaba fresca y había una pala tirada al lado. La lápida era muy antigua, casi ilegible, pero pude distinguir parte de un nombre: Elena, 1847. El hoyo era profundo y completamente vacío. Mientras observaba la tumba abierta, mi linterna comenzó a parpadear otra vez. Esta vez no era la batería porque había puesto pilas nuevas. La luz se hacía más débil y más fuerte, como si algo estuviera interfiriendo con ella.
Entonces escuché una voz. Era una voz de mujer, muy suave, casi como un susurro. Venía desde abajo, desde dentro de la tumba vacía. No podía entender lo que decía, pero sonaba como si estuviera llamando a alguien. La voz se hacía cada vez más clara, y finalmente pude distinguir lo que decía. Roberto. Roberto, ven aquí. Mi nombre. Esa voz conocía mi nombre. Retrocedí asustado, pero la voz siguió llamándome. Ahora venía desde diferentes direcciones, como si hubiera varias mujeres susurrando mi nombre desde las tumbas a mi alrededor. Roberto, no te vayas. Quédate con nosotras. Corrí hacia la caseta, pero cuando estaba a la mitad del camino, todas las luces del cementerio se apagaron. Las pocas lámparas que había en los senderos principales se fueron una por una, como si alguien las estuviera apagando en secuencia. Mi linterna también se apagó, dejándome en completa oscuridad. En la oscuridad total, pude escuchar pasos acercándose desde todas las direcciones. No eran pasos normales. Sonaban como si quien caminara arrastrara algo pesado. Los pasos se hacían más fuertes, más cercanos. Podía escuchar respiración a mi alrededor, como si varias personas estuvieran muy cerca de mí. Saqué mi teléfono para usar la linterna, pero la pantalla estaba completamente negra. El teléfono no respondía, como si se hubiera apagado completamente. Estaba completamente solo, rodeado de sonidos que no podía explicar, en medio de un cementerio que parecía haberse vuelto vivo. Entonces sentí algo que me tocó el hombro, una mano fría que se quedó ahí por varios segundos. Grité y corrí hacia donde pensaba que estaba la caseta, tropezando con lápidas y ramas. Detrás de mí podía escuchar risas de varias mujeres que sonaban como eco en la noche. Cuando finalmente llegué a la caseta, me encerré adentro y encendí todas las luces. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi radio. Llamé a mi jefe, pero él no contestó. Llamé a la policía, pero cuando traté de explicar lo que estaba pasando, sonaba como un loco. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero que tardarían por lo menos 1 hora. Desde la ventana de la caseta, podía ver luces moviéndose entre las tumbas. Luces pequeñas como velas que flotaban a 1 metro del suelo. Se movían lentamente, como si fueran personas caminando con velas en las manos. Pero no había nadie cargando esas luces, simplemente flotaban por el cementerio. Las luces se fueron acercando a la caseta. Cuando estuvieron cerca pude ver que no eran velas normales. Eran luces de un color azul pálido, y parecían emanar de figuras que apenas podía distinguir. Figuras de mujeres vestidas con ropa antigua, que caminaban entre las tumbas como si estuvieran buscando algo. Una de las figuras se acercó directamente a la ventana de la caseta. Era la misma mujer de blanco que había visto la noche anterior, pero ahora podía ver más detalles. Su vestido estaba sucio de tierra, como si hubiera estado bajo tierra por mucho tiempo. Su cabello largo y negro estaba lleno de hojas secas, y su rostro seguía siendo una oscuridad vacía, pero ahora podía ver que se movía, como si tratara de formar una boca para hablar. La mujer puso su mano en el cristal de la ventana. Era una mano muy pálida, casi transparente, con uñas largas y sucias. Podía ver a través de ella, como si fuera un fantasma. Entonces comenzó a escribir algo en el cristal empañado. Escribió lentamente, con letras temblorosas. «No te vayas, Roberto. Necesitamos compañía». Más figuras se acercaron a la caseta. Pronto había 6 o 7 mujeres rodeando el pequeño edificio, todas vestidas con ropa antigua, todas con esa palidez horrible, todas con rostros que no podía ver claramente. Comenzaron a golpear suavemente las ventanas y las paredes, como si estuvieran pidiendo permiso para entrar. El sonido de los golpes suaves se fue haciendo más fuerte. Ya no era un toqueteo gentil. Ahora sonaban como puñetazos. Las ventanas comenzaron a vibrar, y pude escuchar que el cristal se estaba rajando. Sabía que no iba a poder resistir mucho más en la caseta. Tenía que salir de ahí, pero afuera me esperaban esas cosas. Entonces recordé algo que mi abuela me había dicho cuando era niño. Ella siempre decía que cuando te encuentres con espíritus inquietos, debes mostrar respeto y no miedo. Debía hablar con ellas, tratar de entender qué querían. Tal vez entonces me dejarían en paz. Respiré profundo y me acerqué a la ventana donde estaba la mujer de blanco. Con voz temblorosa le pregunté, «¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me buscan?» Los golpes se detuvieron inmediatamente. El silencio que siguió era aún más aterrador que todo el ruido anterior. La mujer comenzó a escribir otra vez en el cristal empañado. Esta vez escribió más lento, como si le costara trabajo formar las palabras,
Estamos solas. Hace mucho tiempo. Nadie nos visita, nadie nos recuerda. Entonces entendí, estas no eran espíritus malignos tratando de hacerme daño, eran almas perdidas, olvidadas, que habían estado solas en este cementerio por décadas, tal vez siglos. La sección antigua donde las había visto era donde enterraban a las personas, que no tenían familia, o cuyas familias habían desaparecido con el tiempo. ¿Qué puedo hacer por ustedes?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Esta vez, varias de las mujeres comenzaron a escribir en las ventanas al mismo tiempo. Sus mensajes aparecían lentamente. Recuérdanos. Di nuestros nombres. No queremos ser olvidadas. Salí de la caseta lentamente. Las figuras se apartaron un poco, creando un círculo alrededor de mí. Podía ver que había más de las que pensaba. Eran por lo menos 15 mujeres, todas vestidas con ropa de diferentes épocas. Algunas llevaban vestidos del siglo pasado, otras con ropa aún más antigua. Caminé hacia la sección antigua del cementerio, seguido por estas figuras silenciosas. Cuando llegué a las tumbas más viejas, cada una de las mujeres se colocó junto a una lápida específica. Era como si me estuvieran mostrando dónde descansaban sus restos. Me acerqué a la primera tumba, donde se había puesto la mujer de blanco. La lápida estaba tan deteriorada que apenas podía leer el nombre, pero logré distinguir: Elena Rodríguez. 1420-1847. Le hablé directamente a la figura. Elena Rodríguez, yo te recuerdo. Fuiste una persona real, tuviste una vida y ahora yo sé que existes. La figura de Elena se hizo más clara por un momento. Pude ver su rostro, que ya no era una sombra vacía. Era una mujer joven, con ojos tristes pero tranquilos. Asintió lentamente y luego comenzó a desvanecerse, como si una paz interior hubiera llegado a ella. Fui de tumba en tumba, leyendo los nombres que aún se podían distinguir y hablando con cada una de las figuras. María González, 1830-1860, yo te recuerdo. Carmen López, 1845-1889, tú también exististe. Con cada nombre que pronunciaba, la figura correspondiente se volvía más clara por un momento, antes de desvanecerse. Algunas lápidas estaban tan deterioradas que no podía leer los nombres. Para esas simplemente dije: aunque no pueda leer tu nombre, sé que fuiste una persona real. Tuviste sueños, esperanzas, gente que te amó, y ahora yo te recuerdo. El proceso tomó casi 2 horas. Cuando terminé de hablar con todas las figuras, el cementerio volvió a su silencio normal. Las luces extrañas habían desaparecido, y ya no podía ver a ninguna de las mujeres. Solo quedaba yo, parado entre las tumbas antiguas, con una sensación extraña de paz y tristeza al mismo tiempo. Regresé a la caseta justo cuando llegaba la patrulla de policía. Los oficiales revisaron todo el cementerio, pero no encontraron nada fuera de lo normal, excepto por la tumba que había estado abierta, que ahora estaba cerrada otra vez, con la tierra perfectamente aplanada como si nunca hubiera sido tocada. Terminé mi turno sin más incidentes. Al día siguiente, fui a hablar con el director del cementerio. Le pregunté sobre la sección antigua y las personas enterradas ahí. Me confirmó que esa era la zona donde enterraban a las personas sin familia, especialmente a las mujeres que habían muerto solas o abandonadas. Muchas de ellas fueron olvidadas completamente, me dijo. No tienen descendientes que vengan a visitarlas. Algunas ni siquiera tienen registros completos de quiénes eran. Eso explicaba por qué habían aparecido ante mí. Necesitaban que alguien las recordara, que reconociera que habían existido. Decidí quedarme en el trabajo. Las siguientes semanas fueron completamente tranquilas, pero establecí una rutina nueva. Cada noche, durante mi ronda, pasaba por la sección antigua y saludaba a las tumbas. Les contaba cómo había estado mi día. Les hablaba sobre el mundo actual, sobre las cosas que habían cambiado desde sus tiempos. Nunca volví a ver a las figuras, pero a veces, cuando el viento soplaba entre las tumbas, podía jurar que escuchaba susurros suaves, como si fueran voces dándome las gracias. Y en las noches más tranquilas, cuando la luna iluminaba las lápidas antiguas, sentía una presencia pacífica a mi alrededor. Un día, mientras hacía mi ronda matutina antes de irme, encontré algo extraño. En la tumba de Elena Rodríguez, la mujer de blanco que había visto primero, había flores frescas, flores blancas que no estaban ahí la noche anterior. Pregunté al personal del cementerio si alguien las había puesto, pero nadie sabía nada. Desde entonces,
De vez en cuando aparecen flores en diferentes tumbas de la sección antigua, flores que nadie pone, que simplemente aparecen como si fueran un regalo de agradecimiento. El director del cementerio dice que debe ser algún familiar lejano que viene en secreto, pero yo sé la verdad. Han pasado 5 años desde esa primera noche terrible. Sigo trabajando en el cementerio San Miguel, y me he convertido en el guardián no solo de los terrenos, sino también de las memorias de aquellas mujeres olvidadas. Cada mes, traigo flores nuevas para las tumbas que no tienen visitantes, y siempre me aseguro de leer los nombres en voz alta. Ahora entiendo por qué el vigilante anterior renunció tan de repente. Probablemente vivió experiencias similares, pero no supo cómo manejarlas. Tuvo miedo en lugar de mostrar compasión, pero yo aprendí que a veces los espíritus no buscan asustarnos, sino simplemente ser recordados. El cementerio sigue siendo un lugar tranquilo por las noches. Las almas que una vez estuvieron inquietas ahora descansan en paz. Y yo duermo mejor sabiendo que pude ayudar a esas mujeres a encontrar el descanso que habían estado buscando durante tanto tiempo. Pero aún hay noches, especialmente cuando llueve, en las que siento que hay más presencias en el cementerio. Otras almas olvidadas que tal vez necesiten ayuda. Y cuando eso sucede, salgo con mi linterna, listo para escuchar y recordar una vez más. Porque ahora sé que a veces, lo único que necesitan los espíritus inquietos es alguien que los recuerde y les diga que su vida tuvo significado. Esta es mi historia, y juro por todo lo que es sagrado que cada palabra es verdadera. Si alguna vez se encuentran con algo similar, recuerden, no siempre hay que tener miedo. A veces, solo hay que escuchar y mostrar respeto por aquellos que ya no están con nosotros.